Fray Julián Cruz Alta, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias. Yo sé que usted está en National Geographic y por todos lados, viaja constantemente por toda Latinoamérica, a veces por Europa. Y bueno, me concede esta entrevista. Muchísimas gracias, Fray Julián. Justo en encontrarnos, siempre es un placer encontrarnos. Ay, gracias, Fray Julián. Lo quise entrevistar porque en estos días recientes el teólogo Gustavo Gutiérrez cumplió 90 años y el libro que él escribió sobre Teología de la Liberación cumplió 50. Quisiera que nos enseñara, tanto a mí como al público en general, qué importancia tuvo o tiene la teología de la liberación para Latinoamérica o para el mundo entero. Sé que es una teoría que nace desde Latinoamérica y sigue siendo un gran referente. Gustavo Gutiérrez siempre ha dicho que cuando le preguntan de la paternidad de la teología de la liberación, él no es responsable. Es una teología que nace ecuménica y él es de los autores centrales porque precisamente hace 51 años escribe un libro que se llama Teología de la Liberación, Perspectivas, y a la par, el mismo año, un teólogo brasileño, Rubén Alves, presbiteriano, escribe su tesis en la Universidad de Princeton, Teología de la Liberación. No se conocían ni se habían leído. Entonces la teología se va plasmando en América Latina, en el mundo católico y en el mundo de la Reforma. En el mismo año, dos teólogos fundamentales plantean un texto que se llama Teología de la Liberación sin conocerse. Nadie se plagia, no hay plagio. Entonces Gustavo es importantísimo porque es la respuesta desde América Latina por primera vez en una teología cristiana. Y la pregunta básica es, ¿cómo le hablamos a la gente que muere joven sin oportunidades que Dios la ama? ¿Cómo le dices a alguien que se está muriendo sin alimento, sin educación, en semiesclavitud, que Dios la ama profundamente? Esta es la pregunta clave de la teología de liberación y que suscita esta reflexión. En 50 años no ha agotado esta reflexión porque este continente sigue sufriendo mucho. Gustavo Gutiérrez siempre ha dicho, no me importa cómo le llamen, el nombre es lo de menos. Lo que importa es la reflexión. América sufre carencia, sufre pobreza, sufre exclusión. ¿Cómo le decimos a esa multitud de seres que Dios los ama cuando su experiencia de vida es todo lo contrario, pura exclusión? Y la teología en 50 años ha caminado. Por eso yo creo que es una teología muy joven. Celebramos los 90 años de reflexión de un hombre sabio. Para mí, Fray Gustavo Gutiérrez es un hombre sabio, sigue en activo, sigue dando cursos, conferencias. Esta semana estuvo en Lima, en Perú, dando cursos. Él es peruano, vive en un convento de dominicos en Lyon, Francia. Él es hijo de la provincia francesa de los dominicos y es profesor en Notre Dame, en Estados Unidos, de teología. Es un hombre que viaja muchísimo a sus 90 años, que no está jubilado como activo en la teología, hace reflexión. ¿Y por qué es tan importante este hombre y por qué celebrar 90 años? Porque, como él ha insistido, no es culto a la personalidad, no es él. Pero, sin embargo, él se ha vuelto un viejo sabio, un hombre que tiene una formación académica extraordinaria. Él estudió en su juventud medicina, después estudió educación, estudió filosofía, teología. Él es doctor en teología en la Universidad de Lyon, en Francia. Por eso vive con los dominicos de Lyon. Es un hombre que a los 74 años cambia de estilo de vida. Era sacerdote diocesano de Lima y a los 74 años hace su noviciado de dominico. Escribe un libro fundamental sobre Bartolomé de las Casas, que se llama el libro En busca de los pobres de Jesucristo. Y lo profundo de este libro, que Bartolomé de las Casas es un hombre muy estudiado, este fraile dominico, hay muchísimos centenares de libros, pero el de Gustavo es sobre Bartolomé de las Casas como maestro de vida espiritual. Como desde el Evangelio, ¿por qué se convirtió en la defensa tan profunda de los indios? Y entonces el maestro de la orden, cuando él pide ser dominico, le dice
que ningún dominico había escrito como él escribió sobre Bartolomé de las Casas, que se había ganado el derecho de ser dominico y que era un honor para la orden que este personaje, este teólogo, viniera a la orden de los dominicos. Y hoy Fray Gustavo Gutiérrez, que cumple 90 años, lo celebramos porque sigue reflexionando. Y esta es una teología que tiene 3 brazos. Un brazo popular, que lo hace la gente en las barriadas, en los trabajos, la gente que no tiene concluidos estudios ni de primaria, menos universitarios. Tiene un brazo popular. Gustavo Gutiérrez dice que la teología es una carta de amor que escribe al Dios en el que cree y al pueblo del que es parte. Entonces el pueblo hace teología. Por primera vez esta teología le quita la teología a los académicos, sale del mundo universitario. Acordémonos que la teología en Occidente nace en las universidades, en las facultades, en las escuelas de teología, que es el origen de la Universidad Europea. En América Latina esta teología va a los barrios, a las vecindades, a las fábricas. Y entonces la gente empieza a hacer reflexión, porque en el mundo antiguo, siglo I, II y III, la teología primera es la experiencia de la vida. La teología segunda es la reflexión sobre esta experiencia. Pero alguien que no tiene experiencia, ¿de qué va a reflexionar? En el mundo contemporáneo, las teologías se vuelven más bien reflexión, ya nadie habla en primera persona, yo, sino es una reflexión académica, de mucho silogismo, de mucha lógica. Un gran teólogo es un gran maestro de lógica. Y la teología latinoamericana regresa al pueblo que hable de su experiencia en su lenguaje sencillo. Entonces un brazo de la teología de la liberación es la teología que se hace en las casas. La gente que no tiene estudios académicos hace una teología cuando reflexiona sobre su experiencia de lo que llama Dios, lo que llaman lo sagrado. Después hay una teología de la liberación pastoral. Los obispos y los pastores que hacen una pastoral para el pueblo, que lo acompañan, a los campesinos, a los indígenas, a las mujeres, a las diversidades sexuales. Tienen una experiencia. Muchos obispos latinoamericanos no son grandes académicos, son grandes pastores como Monseñor Romero, tantos obispos mártires en América que tenemos, que no fueron profesores universitarios, tienen una formación teológica seria, pero no son profesores académicos. Y la tercera rama es la de los teólogos profesionales, en la que nos inscribimos tanto Gustavo y tantos teólogos que existen en el mundo. Entonces tiene 3 ramas y 50 años es poco en la reflexión. Entonces hay una primera generación de teología de la liberación, donde hay puros hombres hace 50 años, puros teólogos. Hay una segunda etapa donde ya empiezan a incursionar mujeres y las mujeres empiezan a cuestionar. Por ejemplo, en esta segunda etapa entra una profesora de teología brasileña, religiosa, Ivonne Guevara, que ha sido mi gran maestra y mi amiga. Ivonne Guevara dice que ella daba cursos de teología a los obreros en las noches en sus casas, y que llegaban hombres y mujeres los matrimonios, y que las mujeres se refugiaban en la cocina, y cuando ella empezaba el curso de Biblia había puros hombres, y que las mujeres aparecían a la sala de la casa hasta que terminaba el curso para traer de cenar para todos, y que un día le intrigó ella porque había puros hombres, y entró a la cocina y les preguntó a las mujeres, ¿por qué no van al curso? Y dice que ahí le cambió la vida. La respuesta de estas mujeres: porque tú hablas como ellos, por eso te entiendes como ellos, como hombre. Lo que ahí hablan no es nuestra vida. Nosotras en la cocina hablamos de que ya no tenemos dinero para la comida de mañana y qué vamos a hacer. De eso hablamos. Y tú no hablas de eso, tú hablas como hombre. Entonces ahí me di cuenta que mi teología era masculina, aunque era mujer biológicamente, que había que haber una reflexión femenina de la teología. Entonces en esta segunda etapa, la teología ya nos habla de los pobres, habla de las excluidas y los excluidos. Hoy estamos viviendo una tercera etapa de la teología de la liberación, donde hay los nietos y las nietas. Hoy están muchas teologías. La teología feminista, y luego en América Latina le agregamos la teología ecofeminista. La relación entre la tierra, lo sagrado y el género. Los que han depredado a la tierra son los mismos hombres o transnacionales que depredan a las mujeres.
Entonces esta teología ecofeminista es muy latinoamericana. La teología queer. Hoy la teología de la liberación es amplia. Son los nietos y las nietas y tiene mucho futuro de reflexión. Esto representa el personaje Gustavo Gutiérrez, que ha abierto este camino. Hoy la teología de la liberación no es una, son muchas teologías de la liberación, es tan amplio este panorama. Yo le auguro mucho futuro. Celebrar 90 años de Gustavo Gutiérrez es celebrar el futuro de la teología, porque hay exclusión en el mundo, no solo en América. Y además es una teología que se ha ido a África, a Asia. Yo una vez hace años fui a parar a un encuentro de teología de la liberación palestina. Ya salió a Salislán, ya no solo es cristiana. Y Gustavo tiene que ver con el origen de esto, y es importante que siga en la reflexión Gustavo a sus 90 años. Gustavo Gutiérrez es un ser de mucha luz, de mucha capacidad, y que no ha terminado su caminar teológico, y la teología, por supuesto que no ha terminado, y yo soy como Gustavo. Pueden cambiarle de nombre, ya no llamarse teología de la liberación, puede llamarse teología queer, teología ecofeminista. Es teología de la liberación. La liberación es muy amplia. Liberarnos de todos los miedos, de todos los atavismos que hay. Felicidades a Fray Gustavo Gutiérrez, felicidades a las mujeres y a los hombres que en todo el mundo, en Asia, en África, en Palestina, en América Latina, hacen reflexión teológica, escriben esta carta de amor al Dios Padre y Madre y a los pobres y excluidos de América y del mundo. Muchísimas gracias, Fray Julián, como siempre. Toda una cátedra de doctorado. Estoy segura que se va a difundir muchísimo, y quienes les interese este tema van a poner mucha atención. Y su cátedra. Insisto, ya no solo es católica, nació ecuménica. Entonces vamos a encontrar de muchas iglesias haciendo teología hombres y mujeres, y de otras religiones también. Gracias, Fray Julián. Muy amable.